Son las 11:33. Esto. Entonces, now vamos a seguir con el past continuous, with past continuous, pasados progresivos. ¿Cuándo se utiliza el past continuous, el pasado progresivo? Cuando estamos hablando de una acción que inició en el pasado, pero tiene un tiempo mucho más prolongado que el pasado pretérito, es decir, el simple past, y se utiliza más que todo para hablar de anécdotas, ¿sí? Me explico. En español, si yo digo, yo estaba caminando, así solito, yo estaba caminando, eso es pasado progresivo, ¿sí? O pasado continuo. Yo estaba caminando. Muy diferente a yo estoy caminando, que es lo que vimos esta mañana. Yo estaba caminando. Pero, si yo digo yo estaba caminando, a mí me falta información para darme a entender, ¿sí? Entonces, caso hipotético, yo digo, yo estaba caminando por la calle cuando vi, yo qué sé, un ladrillo y me tropecé, algo así, ¿sí? O una piedra y me caí, algo así. Entonces, yo estaba haciendo algo primero y gracias a lo que yo estaba haciendo, entonces, ay, estaba haciendo, entonces pasó otro acontecimiento, ¿sí? Entonces, yo estaba caminando y porque yo estaba caminando, pues me pasó lo que me pasó, que fue que me tropecé, ¿sí? Entonces yo no puedo simplemente decir yo estaba corriendo, yo estaba caminando, yo estaba saltando, ¿sí? Como si yo les digo, ay, mira que yo estaba comiendo y yo le digo así a alguien, probablemente la otra persona me va a decir como, ah, bueno, sí, tú estabas comiendo, ¿y qué? ¿Qué pasó? Yo estaba soñando. Ah, ok, tú estabas soñando. ¿Y qué? ¿Sí? Falta información. Entonces, yo estaba comiendo pizza. Yo estaba comiendo pizza ayer y vi a, no sé, vi a un amigo, qué sé. O yo estaba soñando que me sucedía tal cosa, ¿sí? Entonces, siempre va a faltar más información. O sea, esas oraciones nunca suelen ser cortas. Entonces, ¿cómo se conforma el pasado continuo? Si el presente continuo, que fue el que vimos esta mañana, se utiliza el verbo to be en presente, el pasado continuo va a utilizar el verbo to be en pasado, en simple past, ¿sí? Que es el pretérito. Entonces, tenemos el sujeto primero, siempre. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, él, ella, eso. I, yo. Was, en este caso, que sería estaba playing, jugando, ¿sí? Entonces, I, he, she, it. Yo coloco de una vez los otros. We, you, they. Entonces, para I, he, she, it. ¿Sí? Todos estos de aquí les corresponde was. And we, were, you, were, and they, were. ¿Sí? Entonces, I was, he was, she was, it was. We were, you were, they were. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo lo identifico o cómo lo puedo clasificar de una manera más fácil? Creo yo. Was se utiliza para los singulares, entonces I, yo.
he, she, it, que son la persona del singular, ¿sí? En we, you, they se utiliza where, es decir, nosotros, ustedes y ellos, ¿sí? Se utiliza where. Sí, you también significa usted, tú, pero el hecho que sea tú, o digamos usted o ustedes, entonces pues automáticamente se le coloca where, ¿sí? Entonces, I was playing, right? Entonces, si yo quiero decir que yo no estaba jugando, recordemos que el verbo to be es un verbo auxiliar. Entonces, I was not playing, ¿sí? Yo no estaba jugando, ¿sí? I was not playing. Y si yo quiero dar una pregunta, yo debo colocar el verbo auxiliar de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Was o were, ¿sí? Que es el verbo to be en este caso. Entonces, was I playing? Were you playing? Was he playing? Or she or it playing? Were they playing? Or we playing? ¿Sí? Vamos a dar unos ejemplos. My son was reading while I was cooking. ¿Sí? Entonces, my son was reading while I was cooking. Mi hijo estaba leyendo mientras que yo estaba cocinando. You were studying when she called. ¿Sí? You were studying. Tú estabas estudiando when she called. Cuando ella llamó. ¿Sí? You were studying. Tú estabas estudiando. ¿Sí? While John was sleeping last night, someone stole his car. ¿Sí? Mientras John estaba durmiendo anoche, alguien le robó el carro, ¿sí? O alguien robó su carro. Entonces, perdón, entonces, em, él estaba haciendo esto y gracias a esto, gracias a esto, él estaba haciendo eso, alguien hizo algo más, ¿sí? Entonces, John was sleeping, John estaba durmiendo, someone stole his car, alguien le robó su carro, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, voy a coger este. Entonces, you were studying when she called, right? Entonces, si yo quiero decir que tú no estabas estudiando cuando ella llamó, entonces quedaría primero el sujeto, you, después el verbo auxiliar, que es el verbo to be en este caso, que sería where, la negación, not, el verbo principal, studying, when she called, ¿sí? Studying, ¿sí? Tú no estabas estudiando. Y si yo quiero hacer la pregunta, entonces primero coloco el verbo auxiliar, ay, es decir, where. Entonces, where you studying when she called. Sí, entonces, como yo había dicho anteriormente, todos los tiempos tienen un verbo auxiliar. Y dependiendo de ese verbo auxiliar, es que yo voy a darme cuenta
¿De qué estoy hablando? ¿De qué tiempo estoy hablando? Si estoy hablando en presente, en futuro, en pasado, en qué tipo de presente, qué tipo de pasado, ¿sí? Entonces, hagamos otro. Este, 7. Entonces coloquemos. My son was reading while I was cooking. Solamente vamos a cambiar la primera. My son was reading while I was cooking, ¿sí? Si yo quiero decir que my son, mi hijo, no estaba leyendo mientras yo estaba cocinando, ¿cómo sería? Primero, si yo quiero reemplazar my son por un pronombre personal, ¿por cuál sería? En vez de decir mi hijo, o si yo quiero reemplazar mi hijo por un pronombre personal, ¿por cuál podría ser? Por he. Very good. Entonces, he, ah, ¿dónde estoy? Aquí. He, yo lo reemplazo por he, entonces sabemos que he, pues va con was, ¿sí? Le corresponde was para decir él estaba. Entonces, mi hijo estaba leyendo mientras yo estaba cocinando. Si yo quiero decir que mi hijo no estaba leyendo, ¿cómo quedaría la oración? My son was not ready. Very good. My son was not reading while I was cooking. Very good. Y si yo quiero decir, yo quiero preguntar, ay, ¿por qué me quedó mal? Y si yo quiero preguntar que si mi hijo estaba leyendo mientras yo estaba cocinando, ¿cómo sería? Sería was my son reading. Very good. Was my son reading? Porque coloca, bueno, while I was cooking. Uy, cooking. Was my son reading while I was cooking? Very good. Entonces, muchachos, hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes. Otro ejemplo. Todo claro, profe. Ok, ok, ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces la idea es colocar el verbo que está entre paréntesis y usar el verbo que está entre paréntesis y colocar la oración en pasado continuo, ¿sí? Voy a colocar este nombre, ¿sí? Entonces, la primera dice, y ya les estoy dando el verbo auxiliar que le corresponde, was, y si yo quiero decir leyendo, entonces sería he was reading a book
at 9 p.m. last night. ¿Sí? He was reading a book at 9 p.m. last night. ¿Ok? Entonces la idea es hacer lo mismo, pero por ejemplo en este caso que sería negativa, pues la coloca negativa y en este caso que es una pregunta, entonces la ponen interrogativa. ¿Sí? La ponen en modo de pregunta. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, unos 4 minutos. 11:48, es decir, a las 11:52. Listo. Entonces, they down the street when the rain started. Ellos, el verbo caminar, en la calle cuando la lluvia empezó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría yo decir ellos no estaban caminando en la calle cuando la lluvia empezó? Mm, they were not work They were not. Y el verbo principal, ¿cómo quedaría? reading, Es, el verbo es este. working. Very good. Walking.
down the street when the rain started. Very good. See? They were not walking. Number 3, she was reciting the Holy Quran when her father, espacio, come, este es el verbo, home. Ella estaba recitando el santo, no sé qué será eso, Corán, la verdad no sé. Cuando su padre, como diría, estaba viniendo a casa. Was coming home. Very good. Was coming home. Very good. Next one. My brothers were watching TV in the living room while I, espacio, sleep in the bedroom. Entonces, mis hermanos estaban viendo televisión en la sala, mientras yo, el verbo dormir, en la habitación. ¿Cómo diría? Yo estaba durmiendo. Was sleeping. Was sleeping, very good. Was sleeping in the bedroom, very good. And last one, es una pregunta. Was he tell, este es el verbo decir, you something when I walked into the office? La idea sería decir, estaba él diciéndote algo cuando yo entré a la oficina. Entonces, ¿cómo quedaría esa pregunta? Ahí ya está una parte, ¿no? Ahí ya está una palabra. Estamos hablando de he, ¿cierto? He. A he le corresponde el verbo to be, was, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le faltaría a la oración? Para que sea una pregunta. Sería el pronombre he. Ajá, ¿y qué más? ¿Cómo quedaría el verbo principal? Este verbo, pues. Telling. Telling, very good. Was he telling you something when I walked into the office? Very good. ¿Ok? Bueno. Ahora. Ahora. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a trabajar primero, perdón, aquí, con algo que se llaman verbos modales. Modal verbs. Uy. Entonces, los verbos modales son aquellos que expresan modalidad, habilidad, posibilidades, necesidades, sugerencias, obligaciones, entre otros. ¿Sí? Entonces, habilidad, tenemos can y could, ¿sí? Can, could, can significa, viene del verbo poder, y este se podría ser o pudo,
o podía. Me explico. Could es como, puede ser el pasado, es como el pasado de can, ¿sí? Entonces, si yo digo I can, es yo puedo. I could, yo pude, o yo podría, ¿sí? O yo podía, cualquiera de las tres. ¿Sí? Entonces, es una habilidad. Cuando yo digo habilidad, me refiero, por ejemplo, si yo digo, yo puedo hablar español, ¿sí? Yo tengo la habilidad de hablar español y en un país que habla español, porque lo estudié en el colegio, porque es mi lengua nativa, porque mis papás hablan español, entre otras. ¿Sí? Entonces, ability, la habilidad, sería con can y could. Ejemplo, I can speak English. ¿Sí? Yo puedo hablar inglés. I can speak English. ¿Ok? He could run 10 kilometers. Now he has lost practice. Él podía correr 10 kilómetros y ahora él ha perdido práctica, ¿sí? Entonces él tenía la habilidad de antes correr 10 kilómetros porque tenía el estado físico, porque era constante, entre otros. No lo volvió a hacer, entonces ya le cuesta más, entonces ha perdido práctica, ¿sí? Entonces es una habilidad. También se puede utilizar para hablar de permisos. Entonces, can, could, or may. Que may también significa podría. ¿Sí? Entonces, you can't go out tonight. Tú no puedes salir hoy, en la noche. Tú no puedes, ¿sí? Es decir, yo no te estoy dando el permiso de salir hoy en la noche. May I sit here? ¿Podría sentarme aquí? Es un permiso. Could, ay, ¿qué estoy haciendo? Could you help me? ¿Podrías ayudarme? ¿Sí? Entonces estoy pidiendo permiso para eso. Advice, se utiliza should. Should, que significa debería. ¿Sí? Entonces, tú deberías ir al médico, ¿sí? O porque estás enfermo y si no vas, de pronto se empeora, ¿sí? Entonces, un consejo, tú deberías beber más agua porque es bueno para tu salud, ¿sí? You should do your homework. Tú deberías hacer tu tarea, ¿sí? Si no haces la tarea, puedes que saques una mala nota, ¿sí? I shouldn't drink alcohol. Yo no debería beber alcohol, ¿sí? Digamos que yo no debería beber alcohol porque me estoy purgando, ¿sí? Entonces, es un consejo, una sugerencia. Obligation es una obligación. Está must, perdón, está must and have to. Que must sería como deber, and have to sería tener, ¿sí? Entonces, people mustn't smoke in class, ¿sí? Las personas, la gente no debe fumar en clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está permitido. We don't have to go to the party if we don't want to. Nosotros no tenemos que ir a la fiesta si no queremos, ¿sí? O sea, nosotros podemos ir si queremos, pero nosotros no tenemos que ir, ¿sí? Entonces, es un poco más fuerte utilizar must or have to. Y tenemos esto de posibilidad, ¿sí? Possibility, that we have might, may, could, and can.
¿Cuál es la ventaja cuando es una posibilidad? Que usted puede mezclar cualquiera y cualquiera le da. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, it might rain today. Porque might también significa podría, ¿sí? Entonces, de ahí se puede mezclar como quiera. Entonces, it might rain today. Podría llover hoy, ¿sí? Hay la posibilidad de que llueva hoy. Puede que sí, puede que no. Rachel may come to the party if she feels better, ¿sí? Entonces, Rachel podría venir a la fiesta y ella se siente mejor, ¿sí? Entonces, hay la posibilidad de que si ella se mejora, pues venga, así como también está la posibilidad de que no, ¿sí? Entonces, ¿por qué son importantes estos verbos modales? Porque los verbos modales también son verbos auxiliares. ¿Qué quiere decir? Que si hay una negativa o una pregunta, eso va a recaer en el verbo modal, ¿sí? Ejemplo, you can't go out tonight. Entonces, you can go out tonight. ¿Sí? Tú puedes salir hoy en la noche. Entonces, si yo quiero hacer esta negativa, que es como el ejemplo que está acá, sería you cannot o you can't you can't go out tonight. ¿Sí? You cannot or you can't. Cualquiera de las dos. Go out tonight. ¿Sí? Y si es una pregunta, entonces se coloca primero el verbo auxiliar, que en este caso sería can. Entonces, can you go out tonight? ¿Sí? Eso. Can you go out tonight? Entonces, como es un verbo auxiliar, entonces va a coger la negativa, o sea, la negación, perdón, y la interrogación, ¿sí? La pregunta. Entonces, por eso son importantes esos verbos modales. Bueno, hasta ahí. ¿Preguntas con los verbos modales? Listo. Entonces, ahora vamos. ¿Dónde está? Me perdí. Aquí. A ver lo que son los adverbs of frequency, es decir, adverbios de frecuencia. Entonces, pues, como lo dice ahí, se utiliza para describir la frecuencia con la que algo se hace, ¿sí? Entonces, tenemos always, que es siempre, usually, que es usualmente, normally o generally, que sería normalmente o generalmente, often o frequently, que sería a menudo o frecuentemente, sometimes, que serían algunas veces, occasionally, que es ocasionalmente, seldom sería más como raramente, hardly ever o rarely sería como rara vez, o la verdad también es raramente, ¿sí? Esto es lo mismo, sino que este es un poquitico más frecuente que este, ¿sí? Pero en español es la misma vaina, eso es raramente, rara vez, ¿sí? And never, que sería nunca.
¿Sí? Entonces, I always go to bed 11 p.m. ¿Sí? I usually have cereal for breakfast. I occasionally eat junk food. I sometimes forget my wife's birthday. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿por qué se los leo así? Porque hay que mirar dónde queda la posición del adverbio. ¿Sí? Porque cambia. Entonces, cuando es primero el sujeto, ¿sí? Primero el sujeto, después el adverbio y después el verbo principal, pues quedaría como las que les estaba leyendo anteriormente. ¿Sí? A ver, yo muevo esto un momentico. Ay, no me va a dejar moverlo. No. Bueno, entonces, subject, el sujeto, es decir, I, en este caso, plus adverb, adverbio, y más el verbo principal, ¿sí? Esto sería como en español. Yo siempre hago mi tarea. Yo normalmente obtengo buenos resultados en los exámenes, ¿sí? Entonces, I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea. He normally gets good marks in exams. Él normalmente obtiene buenos resultados o buenas calificaciones, más bien, en exámenes. ¿Sí? Entonces, sujeto, adverbio y verbo principal. Pero, si el verbo principal es el verbo to be, la regla cambia. ¿Sí? Entonces, sería el sujeto y después el verbo to be. En presente. Bueno, si es en pasado también, ¿no? Pero en este caso, estos dos ejemplos están en presente, simple. Entonces, sujeto, verbo to be, es decir, am, are, is, o si fuera en pasado, was o were, y el adverbio, ¿sí? So, they are never pleased to see me. Ellos nunca están felices de verme, nunca están contentos de verme. Ellos nunca están contentos de verme. She isn't usually bad-tempered. Ella usualmente no es mal geniada o de mal humor o de mal genio, ¿sí? That she usually, ella usualmente, ¿sí? Pero she isn't usually, ella normal, ella usualmente, perdón, ella usualmente no es mal geniada, ¿ok? Entonces, y con el verbo modal, que fue los que acabamos de ver, entonces sería sujeto más el verbo modal más el adverbio más el verbo principal. Entonces, todo lo de rojo es el sujeto. Entonces, she plus modal verb, que es el verbo modal, en este caso can. Luego sigue el adverbio, que sería sometimes. Y después seguiría el verbo principal, que sería beat en este caso. Entonces, she can sometimes beat me in a race. Que en español sería, ella puede algunas veces vencerme en una carrera. ¿Sí? Y ahorita hablamos de este. They might never see each other again. They might never see each other again. ¿Sí? Ellos podrían nunca volverse a ver. O nunca verse de nuevo. Nunca verse otra vez. They could occasionally be heard laughing. ¿Sí? Ellos podrían ocasionalmente ser escuchados riéndose. ¿Sí? Entonces, would. ¿Qué pasa con would? En español nosotros tenemos un tiempo verbal que sería, por ejemplo, me gustaría, yo jugaría, en español, él
Debería. ¿Sí? Entonces, este iría en inglés no existe. O sea, este tiempo verbal en inglés no existe. Ay, sí, no existe. En inglés existe es verbo modal que se llama would. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir me gustaría, yo diría I would like. ¿Sí? Para decir me gustaría. Si yo quiero decir, ahorita lo hago. Yo jugaría, sería I would play. Él bebería, he would drink. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este would? Este would, como es un verbo modal, la modal verb, quiere decir que también es un verbo auxiliar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir esto en pregunta, sería would he drink? Would he drink? ¿Él bebería? O sea, si hay una pregunta o una negación, va a caer en el verbo auxiliar. En este caso, would, que sería sería en español, sería el que tomaría la negación y la interrogación. ¿Sí? La negativa y la interrogativa. Ok, entonces dice, I would hardly ever be unkind to someone. Yo sería, porque would be, entonces sería rara vez odioso o no amable con alguien. ¿Sí? I would hardly ever be unkind to someone. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Con los ejercicios. Now, la idea es acomodar, es organizar, bueno, es una opción múltiple con única respuesta, son ejercicios, sí. Opción múltiple con una única respuesta y hay que colocar la que está acomodada correctamente, organizada correctamente. Entonces dice, I, espacio, late on Saturdays, ¿sí? Get up usually, get usually up, usually get up. ¿Ya? So, según la regla, dice que primero iría al sujeto. Ya miramos que aquí no hay un verbo to be, entonces no. Entonces iría primero al sujeto, después iría al adverbio y después iría el verbo principal. Teniendo eso en cuenta, entonces, ¿cuál de las tres sería la respuesta correcta? Bueno, dice que el sujeto va de primero, ¿sí? Es decir, que el sujeto va acá arriba, ¿sí? Si dice que después sigue el adverbio, ¿cuál es el adverbio de aquí de las tres? Porque es el mismo adverbio. ¿Cuál es el adverbio de las tres? De las tres opciones. Yo me devuelvo. ¿Cuál es el adverbio? Ahí está el adverbio.
Este es el adverbio, muchachos. Usually, usualmente, es el adverbio que está acá. ¿Sí? Entonces, si este es el adverbio y después sigue el verbo principal, que en este caso sería levantarse, get up, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Ok. A ver, otro ejemplo. Habla como en español. Yo nunca hago la tarea, ¿sí? Yo siempre voy al trabajo. Yo algunas veces, o ocasionalmente, yo ocasionalmente visito a mis padres, ¿sí? Entonces, primero el sujeto, luego el adverbio y luego el verbo principal, ¿sí? Entonces, si primero va el sujeto, que ya está, I, después seguiría el adverbio, que ya sabemos que es usually, y después sigue el verbo, que sería get up. Entonces, ¿cuál de las tres es la respuesta correcta? La C, profe. Very good. Thank you. That's it. Usually get up. ¿Ok? Dice Jared late for work. Entonces, Jared es una persona tarde para el trabajo. Entonces, aquí está el verbo to be. Recuerden que el verbo to be tiene una regla diferente, ¿sí? Es decir, primero se pone el verbo to be y después se pone el adverbio. ¿Sí? Entonces, em, si primero se pone el verbo to be y luego el adverbio, ¿cuál de las dos sería la respuesta correcta? La B. Profe. Very good. Is never. Very good. Entonces, on weekends, los fines de semana. Entonces, algo para tener en cuenta. Los verbos, vea eso. Los adverbios nunca se ponen al principio de una pregunta. No se ponen al principio de una pregunta, ¿sí? Entonces, diciendo esto, ¿cuál de las tres es la respuesta correcta? La segunda la B. Very good. Do you often travel on weekends? Entonces, estamos hablando de simple present, porque el verbo auxiliar del simple present es do, or does. Ok. 4. Susan, espacio, early for class. Entonces, Susan es una mujer, una persona, y acá aparece el verbo to be. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La D, profe. Is often. Very good. Very good. Is often early for class. So Susan is often early for class. Susan a menudo
estás temprano en clase. Entonces, when do you, espacio, go on vacations each year? Entonces, ¿cuándo vas a vacaciones cada año? Cuando uno hace la pregunta en español, ¿cómo quedaría? Cuando uno dice que siempre, usualmente, pues nunca no quedaría, ¿no? Never no quedaría ahí. Entonces, siempre, always, usualmente, usually. Mm, La C, usually. Good, usually. ¿Dónde es como decir dónde sueles ir? Entonces, ¿cuándo? Ve, ¿cuándo sueles ir? Entonces, ¿cuándo usualmente vas a vacaciones cada año? ¿Sí? Muchachos, con los adverbios, que me digan de una vez. Preguntas, dudas, inquietudes, algo. No, pues están bien, profe, no son tan fáciles, la verdad, pero bueno, ahí vamos. Sí, aquí el cuento es aprenderse los adverbios, pues el nombre, memorizárselos, ¿sí? Y este no es tan común, ¿sí? Pues lo puedes ver, pero se puede ver, obviamente, pues por algo está ahí. Pero los más comunes, pues serían estos dos, ¿sí? Que sería cuando está el verbo to be y cuando no está. Entonces, cuando está el verbo to be, va después del sujeto, y cuando no está el verbo to be, perdón, ¿cómo va? Ya me perdí. Cuando va el verbo to be, sería después del verbo to be, es decir, el adverbio. Cuando no está el verbo to be, sería antes, ¿sí? Porque es que el verbo to be también es un verbo principal, ¿sí? Que este es el verbo del que estamos hablando, sino que como es un verbo auxiliar, entonces por eso tiene reglas diferentes, ¿sí? Entonces por eso va antes del adverbio. Y aquí el verbo principal iría después del adverbio. Está bien. Listo. Entonces, ay, por último, vamos a hablar sobre adjetivos comparativos, ¿sí? Que este tema vuelve y se va a volver a tocar dentro de 8 días. Toca seguir hablando de adjetivos, pero bueno, perdón. Entonces, adjetivos comparativos. Los adjetivos comparativos. No, primero los adjetivos. Si recuerdan el primer día, nosotros hablamos de adjetivos y hicimos, perdón, un ejercicio que era describir las prendas de vestir que teníamos con los colores, ¿sí? Entonces, el adjetivo es aquel que le da una cualidad al sustantivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que describe a la persona o al objeto o al animal del que estamos hablando, ¿sí? Perdón. Les colocaba el ejemplo de limón. Si yo a ustedes les digo la palabra limón, cada uno de ustedes tiene una imagen de limón en la cabeza, ¿sí? Entonces, si yo les digo, ¿cómo es un limón? Probablemente me digan, profe, el limón es redondo, o es ovalado, es verde, puede ser amarillo, es pequeño, otros dirán que es grande, pues no tan grande, pero sí. Es verde, ya dije verde y amarillo. La textura es como la textura de un limón. Bueno, es dura, la cáscara es dura, por dentro es jugoso, es ácido, huele cítrico, porque eso es una fruta cítrica. Sí, entonces, toda esa descripción que yo le di al limón son adjetivos, ¿sí? Los adjetivos pueden ser sabores, huele raro. Bueno, pueden ser sabores, pueden ser tamaños, texturas, colores, mm,
Ya dije formas, bueno, formas, pues sí, entre otras, supongo que habrán más, ¿sí? Entonces, el adjetivo se utiliza para describir al sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Las personas, los animales, los objetos, ¿sí? Entonces, en inglés hay adjetivos cortos y adjetivos largos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sé que es un adjetivo corto? Cuando no puedo separar el adjetivo en sílabas, ¿sí? Entonces, las sílabas, por ejemplo, si en español, yo hago el ejemplo, yo utilicé la palabra camisa, camisa, ¿cuántas sílabas tiene la palabra camisa? Pregunto yo. Pues no sé, 3 sílabas. dieron las 3 sílabas. Very good. Ya han visto las sílabas, pero bueno. Entonces tiene 3 sílabas. Camisa. ¿Sí? Entonces, un adjetivo corto es aquel que yo no lo puedo separar en sílabas. Ejemplo, ahí está el ejemplo old. ¿Sí? En español se suele hacer por cómo se escribe. En inglés es más por cómo suena. ¿Sí? Entonces, old. Old, no hay manera de separar eso en sílabas. Entonces, eso sería un adjetivo corto. Young, que significa joven. Young, pues uno lo ve y no se ve una palabra tan corta, son 5 letras, pero no hay manera de separarlo porque el sonido es young, ¿sí? Young. Y separe young en sílabas, pues no, no es posible, ¿sí? Muy diferente a que yo, por ejemplo, beautiful, que beautiful, yo lo puedo, pues, separar en 3 sílabas, ¿sí? Es por sonidos. View, es beautiful, ¿sí? Beautiful, son 3. Beautiful. Entonces, esto sería un adjetivo largo. Beautiful, pues es bonito, ¿sí? Esto sería un adjetivo largo. Pero ahorita, con los cortos, entonces tenemos, si yo quiero decir que es más corto, bueno, es que los adjetivos comparativos son aquellos cuando yo en una oración voy a comparar 2 cosas, ¿sí? Solamente 2 cosas. Entonces, ejemplo, no sé, digamos, Gabriela is better than, ¿ve por qué? Than Melissa, ¿sí? Entonces, tall es el verbo alto. Yo verbo, es el adjetivo, perdón. Es el adjetivo que significa alto, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir más alto, la regla dice que yo debo agregar ER al final, ¿sí? Entonces, Gabriela is taller than Melissa. Y es verdad, ¿sí? Otro ejemplo. Alex is older than Carlos. No, ni idea. ¿Sí? Entonces, Alex es mayor que Carlos. Entonces, old, no hay manera de separar old en sílabas, o sea que es uno corto. Entonces, si yo quiero decir más viejo, en este caso, sería older. Old es viejo. Más viejo sería older. ¿Sí? Y hay unos adjetivos largos, ¿sí? La regla dice que para los adjetivos largos yo debo colocar more antes del adjetivo, ¿sí? Entonces, tenemos Alexandra is, no sé,
more beautiful than Daniela. Caso hipotético, ¿sí? Ni idea quién es, pero bueno. Alexandra is more beautiful than Daniela, ¿sí? That's more beautiful. Ese sí me parece un poco más como en español. Más bonita. More beautiful than Daniela, ¿sí? Digamos, no sé, ya, digamos, New York, Nueva York, is more expensive, es más costoso than Cali, ¿sí? Entonces, Nueva York es más costoso que Cali, toda una vida, ¿sí? Entonces, expensive, yo puedo decir expensive, ¿sí? Recuerde que es por sonidos. La E al final es muda, entonces por eso no se separa ahí. Entonces, expensive. Entonces tiene 3 sílabas. Entonces es un adjetivo largo. Entonces, New York, it's more expensive than Cali. ¿Ok? Y hay unos adjetivos irregulares, ¿sí? Los adjetivos irregulares son aquellos que cuando están en su forma, digamos, básica, serían como este, es good or bad, que significa bueno o malo. Y cuando están, yo quiero decir, pues más bueno o más malo, pues cambia totalmente la estructura de la palabra, ¿sí? Entonces, eso es como en español, ¿sí? Entonces, good es bueno y si yo quiero decir, pues más bueno, existe mejor, ¿sí? Entonces, bueno, mejor. Bad es malo y si yo quiero decir, pues más malo, sería peor, ¿sí? Entonces, bueno, mejor, malo, peor, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, se dan cuenta, en español tampoco las palabras se parecen. Mejor, malo, peor, ¿sí? Entonces, hasta ahí, preguntas con eso de los adjetivos comparativos. Ah, bueno, espera. Pues acá cuando hay Y, pues eso tiene su regla, ¿sí? Cuando tiene Y, siempre se le quita la y se le agrega IER, ¿sí? Siempre hay regla con la Y, siempre. Siempre esa vaina se quita cuando se puede. Y se pone IER. Entonces, easy, que es fácil, easier. Heavy, que es pesado, heavier. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. Preguntas con los adjetivos comparativos. Preguntas, dudas, algo. No, señora, ahí vamos, profe. Muchas Ahí gracias. vamos. Ok. Entonces la idea es colocar esos adjetivos que están entre paréntesis en su forma comparativa. Ejemplo, si yo tengo small, small significa pequeño. Small es un adjetivo corto porque yo no puedo separarlo en sílabas. Dice small, ya. Small, small, no hay manera de separar small en sílabas. Entonces, si yo quiero decir más pequeño, ¿cómo quedaría? Teniendo en cuenta esta regla, ¿sí? De que es un adjetivo corto. Entonces, ¿qué debo ponerle al final? Le pongo la otra más bien. Esta. Entonces, si yo quiero decir más pequeño y small es un adjetivo corto, ¿qué debo agregarle al final? ER, profe. Yes, very good. Entonces sería Jake room is. Entonces, ¿cómo quedaría?
Sería más la ER para decir que el cuarto de Jake es más pequeño que el cuarto de Larry, ¿sí? Entonces, nice. Aquí ya hay una E, no hay necesidad de agregarle otra E, ¿sí? Nice. Nice es un adjetivo largo o corto. Corto, profe. Ok, si es un adjetivo corto, ¿cómo quedaría para decir más bueno? ¿Recuerdas que si es un adjetivo corto, ¿qué debo poner al final? Bueno, y ese ya tiene una E, entonces no es necesario agregarle otra. Entonces solo la R. ¿Ya? Entonces sería nicer, solo la R, ¿sí? Good. Entonces, ¿cuál es la idea? Te voy a dar 3 minutos, sí, 3 minutos para que hagan estos 4 de acá, ¿sí? Entonces, recuerde mirar o recuerde identificar si es un adjetivo largo o un adjetivo corto o si es irregular, ¿ok? Entonces, 3 minuticos para estos 4. Ok, entonces, this exercise is espacio than that one, ¿sí? Entonces, boring, ¿es un adjetivo largo o corto? Largo, profe. Very good. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta?
Boringer. Si es un adjetivo largo, como estos dos de aquí, entonces, ¿qué debo colocar antes? More. Yes. Entonces, quedaría completo. More Boringer. Sería more. La ER al final no es necesario. ¿Sí? More boring. Porque este ER me dice, me está diciendo como en español más. Esto me dice más. ¿Sí? Nice, bueno, nicer, pues como más bueno, ¿sí? Small, small, pequeño, smaller, más pequeño. Entonces, more boring, este sería más y este sería aburrido. Entonces, este ejercicio es más aburrido que ese, ¿sí? Ay, pero me dio. Listo. His pullover is, espacio, that, ¿sí? Es como su saco es más espacio que sus jeans. Entonces, dark. ¿Cómo quedaría la respuesta entonces? Darker. Very good. Yes, very good. Pues quería darker. Very good. Susan's hair is, espacio, than my hair. El cabello de Susan es, este es el adjetivo largo, que el mío. Entonces, ¿cómo quedaría más largo? More. Longer. Long es un adjetivo corto o largo. Ay, no, perdón, ese es corto. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería longer. Very good. Longer. Very good. Entonces, Camila's car works, espacio, than Sam's one. ¿Sí? Entonces, el carro de Camila funciona como trabaja, espacio, que el de Sam. Good. Recuerda que good es un adjetivo irregular. Bueno, ¿cómo digo yo mejor? ¿Alguien se acuerda? Better. Very good. Better than Sam's one. Ok, good. Listo. De todas maneras, este tema toca volverlo a tocar dentro de 8 días para seguir hablando de otros adjetivos. Entonces, yo lo vuelvo y lo retomo. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora la idea es hacer un pequeño repaso y después vamos a hacer un taller. ¿Ok? Entonces, repaso. Bueno, yo supongo, bueno, supongo no. Ustedes se les mandó el cuadernillo del IFES, ¿no? Un cuadernillo, así un simulacro, solamente la parte de inglés. Entonces, la idea es trabajar con esto dentro de 8 días, ¿sí? Para que lo tengan presente, si no lo han impreso, pues para que lo hagan para el otro domingo, ¿vale? A ver, a ver, ¿dónde están? Este. Entonces, para el repaso, primero vimos presente continuo. Y entonces recuerden que el presente continuo, yo vuelvo y subo en un momentico. Presente continuo se utiliza para hablar de acciones que están sucediendo en este momento. ¿Sí? ¿Qué sería they? Bueno, que sería el sujeto, en este caso they. Luego el verbo to be en presente.
en simple present, que sería are, el verbo terminado en ing, que sería como el ando, entonces usando pantalones blancos, ¿sí? They, ellos, y si yo quiero decir que no están usando, they are not, ¿sí? Se coloca después del verbo auxiliar, to be. Entonces, they are not wearing white pants. Y si es una pregunta, pues primero se pone el verbo to be y luego se pone el resto de la oración. Primero se pone el verbo auxiliar en este caso, ¿sí? ¿Qué es el verbo to be? Entonces, are they wearing white pants? ¿Por qué lo explico? Porque pues el repaso consiste en esto. Entonces, estos tres van a ser en presente continuo y estos dos van a ser en pasado continuo, ¿sí? Yo puedo colocar he. Entonces, yo cambio algo. Lo que le conlleva. Y listo. Entonces, si yo voy a utilizar esto, voy a convertir estos tres en presente continuo. Es decir, yo quiero decir, mi papá está lavando su carro. Entonces, si yo digo, él está lavando su carro, estamos hablando de presente continuo. Entonces, el verbo auxiliar sería am, are, or is, dependiendo el sujeto, ¿no? Entonces, si yo hablo de my dad, es decir, mi padre, ¿por cuál podría reemplazar my dad? ¿Por cuál pronombre? Por he. Very good. Entonces, si yo quiero decir he o él o mi papá en este caso está lavando su carro, ¿cómo quedaría? Él está lavando su carro. Entonces, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a he? Es is, profe. Ok, entonces si es is, y yo quiero decir lavando, ¿cómo quedaría? Mi padre está lavando. My dad is washing. Very good. Is washing his car. Very good. Number 2. It, aquí es una negación, rain today. ¿Sí? Entonces, ¿cómo digo que no está lloviendo hoy? Recuerden que it es de la tercera persona del singular. Entonces, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a it? Is. Very good. Entonces, ¿cómo quedaría completo? Con la negación. Sería it is not raining today. Very good. Very good. It is not raining today. Ahí está today. Ok. Y si esta, que es una pregunta,
y es con you. Raining today. ¿Cómo quedaría? Es una pregunta y estamos hablando de you. ¿Qué debo colocar primero? Bueno, el who queda de primero. ¿Qué debo colocar después de who? El who significa quién. Si debo colocar el verbo auxiliar de primero, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a you? A tú. Are, profe. Very good. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Si coloco yo are, ¿cómo quedaría la pregunta? Mm, Who are you sharing to know? Very good. Very good. Who are you chatting? Right, chatting to now. Very good. Listo. Entonces, esto con el presente continuo, porque son acciones que se están realizando en este mismo momento, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿sí? Entonces, estos dos lo vamos a hacer en pasado continuo. Entonces, si is, are, and am es el presente, es la manera en presente del verbo to be, ¿cuál era la manera en pasado del verbo to be? Para yo decir yo estaba jugando o él estaba comiendo. Was, Very good. ¿Y la otra? were, Yes, very good. Was y were, ¿sí? Entonces, pues si es pasado continuo, que se utiliza para hablar de una acción en el pasado que tiene un tiempo más prolongado y que después de esa acción sucede otra, normalmente, ¿sí? Entonces, por lo que decíamos de las anécdotas. Entonces, yo estaba caminando por la calle cuando vi una piedra y me caí, ¿sí? Entonces, yo estaba caminando, yo estaba comiendo, yo estaba jugando cuando llegó mi mamá, ¿sí? Cosas así. Entonces, si yo quiero convertir esta en pasado continuo, the students, entonces the students, ¿por qué pronombre personal? ¿Por cuál pronombre personal podría reemplazar the students, los estudiantes? por they. Very good, por they, es decir, por ellos. Entonces, si estamos hablando de ellos, they, ¿cómo quedaría la oración? En pasado continuo. The students were they. Where. Y este verbo para decir teniendo. ¿Cómo digo teniendo? ¿Qué le falta a eso? ing.
Yes, ing. Very good. Entonces, ing. The students were having lunch in the canteen. En la cantina, en la cafetería. Okay. And this one, he, espacio, my mobile phone. ¿Sí? Entonces, he, él. Entonces, ¿cómo digo que él estaba usando mi teléfono celular? Sería was. He was. Yes, he was, ¿qué? Using. Using, very good. He was using my mobile phone. Very good. Y listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahorita, ay, tengo que ver, perdón, tengo que darle compartir. Ay, ¿dónde está? Listo. Entonces, ahora, ahorita se les va a mandar un taller, ¿sí? ¿De qué se trata el taller? De lo que vimos hoy, ¿sí? Prácticamente cae todo de lo que vimos hoy. Yo voy a explicar el taller, paso por paso, no se preocupe. Y lo que es... ¿Dónde está? Simple present, eso lo vimos hace 8 días, ¿sí? Entonces, para repasar. Simple present y places of the city estaba en la presentación de vocabulario que ustedes tenían ahí, ¿sí? Que ustedes se les mandó hace 8 días. ¿Vale? Entonces, explico el taller. Entonces, porque yo les dejo el taller y la idea es que ustedes en esta hora lo hagan, pues para que no tengan que sacar más tiempo entre semanas, ¿sí? Y la idea es el otro domingo socializarlo, ¿ok? Entonces, places of the city. Entonces son los lugares de la ciudad. ¿Sí? Está pequeño esa letra. Bueno, lugares de la ciudad. Vea, es con este crucigrama, es de acuerdo a la imagen que aparezca acá. Ustedes vienen y le ponen el lugar correcto. Entonces, ejemplo, ¿en qué contexto, el lugar de la ciudad, ¿no? Pero ¿en qué contexto se puede encontrar esta imagen? ¿En dónde? En un zoológico. Un No, parque. la primera. Donde dice el número 1. Espera. Eso, donde dice el número 1, number 1. Sí, yo sé que están como en desorden, pero bueno, number 1 está aquí. En un colegio. ¿En el colegio? Yes, very good. And how do you say colegio? Well, how do you say escuela en inglés? ¿Cómo se dice? School. School. Entonces, listo. Eso es una escuela. School, team. Entonces, usted viene acá y le escribe school. O pues, siempre que usted puede editar el Word, yo se lo voy a mandar en Word para que usted simplemente lo edite y no tenga que, pues, imprimirlo. Si lo quieren imprimir, pues bueno, eso ya es de cada quien. Pero yo se los mando en este formato, pues, para que usted solamente lo edite. Bueno, y pues así con todos. Entonces, number 1, zoo, ve, school, number 2. Entonces aquí ya me han dicho zoológico, entonces zoo. Entonces suben aquí al crucigrama y escriben zoo. Aquí, muchachos, en la 4 falta un cuadrito, ¿sí? Esto es de 4 letras acá. Acá falta un cuadrito. Y traté de colocárselo y no me dejó colocarse. ¿Vale? Entonces acá, para que tengan en cuenta, es de 4. Profe, es que falta un cuadro. Sí, falta un cuadro. Entonces, sí, de acuerdo a la imagen, entonces ponen el lugar de la ciudad que le corresponde y suben y lo ponen acá, ¿sí? Profe, ¿le falta otro? No, solamente al 4 le faltan cuadros. A ninguno más le faltan cuadros. A ninguno más.
¿Ok? Listo, perdón. Después sigue presente simple, simple present, ¿sí? Entonces la idea, eso lo vimos hace 8 días, es colocar el verbo que le corresponde en simple present, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, cuál es la cosa acá? Normalmente el verbo que está entre paréntesis ya está en presente, ¿sí? Aquí lo que hay que mirar es si está entre la tercera persona del singular, es decir, si se habla de he, she, it, o como aquí, que está negativa, ¿sí? Entonces, Dios, Dios santo. Entonces, ejemplo, pregunto yo, en la primera no, voy a dejarla por acá abajito. Digamos que dice, you, y aquí dice not, play soccer, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir que tú no juegas fútbol, ¿alguien recuerda cuál era el verbo auxiliar del presente simple? Ar. Del presente simple. Are significa, es del verbo cero estar. Y aquí estamos con play, estamos con jugar. Si yo quiero decir yo no, bueno, perdón, tú no juegas, recuerden que el verbo auxiliar del presente simple es do o does, ¿sí? Es decir, does es para la tercera persona del singular y do pues, es para los otros, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir que tú no juegas fútbol, ¿cómo quedaría? You don't play soccer. Very good. You don't o do not, cualquiera de los dos está bien, play soccer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy pidiendo yo aquí. Si está el not, se pone negativa y si no, simplemente pues se pone en su forma presente simple, que normalmente es la misma, ¿sí? Es la misma que está entre paréntesis, a menos de que esté, perdón, en tercera persona, ¿sí? Que ahí solamente se le agrega S, ¿sí? Entonces es para repasar eso, ¿vale? Presente continuo, lo que acabamos de hacer, el repaso que acabamos de hacer. Cuando el verbo auxiliar es con are, bueno, perdón, are, is, el verbo en ing, verbo terminado en ing, ¿sí? Eso fue lo que acabamos de hacer. Simple past. Aquí solamente, muchachos, les puse verbos regulares, no le puse verbos irregulares. Solo le puse verbos regulares. Recuerden que los verbos regulares, es que cuando están en su tiempo, en simple past, solamente se les agrega ed. Y pues hay que mirar, por ejemplo, pues aquí que es una negativa, y aquí que serían dos que están en forma de pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar del simple past? Did, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso fue lo que vimos hoy. Past continuous, lo que acabamos de hacer también en el repaso. Entonces, pasado continuo. Yo borré el ejemplo. No, pero da igual. Da igual. Pasado continuo. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar del pasado continuo? Was, que fue lo que acabamos de hacer. Were, ¿sí? Más el verbo principal terminado en ing. Ese es el pasado continuo. Y pues mirar de que si está negativa
o si está una interrogativa como esta, ¿sí? Y los adverbios de frecuencia, que fue lo que vimos hoy. Entonces, los adverbios de frecuencia, recuerden que si está con un verbo principal como este, el adverbio quedaría entre el sujeto y el verbo principal. Que si estamos hablando del verbo to be, el adverbio quedaría después del verbo to be, ¿sí? Entonces ahí lo que ustedes tienen que colocar, que hacer es ubicar el adverbio donde corresponde, ¿sí? Y eso lo hicimos en los ejemplos y en la actividad de ahorita, ¿sí? Y por último, esta, que pues esta viene con imagencitas también. Ah, pero mira, listo. Que sería these, that, these and those. Entonces, lo que hemos dicho, que si era this, significa esto, este, que es cuando algo está cerca, es singular y está cerca. Or that, cuando es singular, pero está lejos. And this, cuando es plural, pero está cerca. O those, cuando está en plural, pero está lejos. ¿Sí? Entonces tienen que colocar cuál corresponde a cada uno, ¿sí? Y pues sí, pues son 5. ¿Sí? Entonces ese es el taller, talleres de repaso. Entonces, muchachos, ya se les va a mandar el taller. Mandarles. Listo. Entonces la idea es, wow, ya se les va a mandar y que en estos 50 minutos, si alcanzan a hacerlo, bueno, la idea es que hagan el taller completo, ¿sí? Sino que lo hagan de una vez para que no se pongan a hacer eso entre semanas, pero bueno. Entonces, muchachos, hasta ahí, preguntas con el taller, con lo que hay que hacer. No, señora. Profe, ese taller, ¿a dónde es que lo envían, perdón? Esto se lo van a enviar, yo creo que eso se lo envían ¿al qué? Al chat. O ustedes todo lo envían al chat, ¿cierto? Al grupo. O ustedes le mandan cosas al correo. Sí, señora, todo va en el chat del grupo. Ah, bueno, entonces sí, entonces ya se lo van a enviar al grupo de WhatsApp, muchachos, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, okay, so bye bye, see you on Sunday. Entonces, ya hacen el taller juiciosos y que pasen buen día. Bueno, profe, gracias, que descansen. Igual, bye bye. Muchas gracias. Okay,